Bienvenidos a tu programa Justo a Tiempo, donde encontrarás una palabra de aliento, esperanza, que fortalecerá tu corazón y enriquecerá tu espíritu. Acompáñanos. Gracias sobre mí, justo a tiempo, me mostró. Bienvenidos, sean todos bienvenidos esta mañana. Buenos días, estamos aquí una vez en Justo a Tiempo. Ahora es un día muy especial, estamos muy contentas de estar aquí. Sentimos que el Señor tiene muchas cosas para ti en esta mañana. Prepara tu corazón ahí donde estés. Si te puedes ir a tomar tu cafecito, sentarte para escuchar esta media hora de bendición que el Señor trae para tu vida. Porque sí, si el Señor te ha puesto que oigas este programa, es porque Él tiene algo preparado para ti. Este es un día muy especial donde tenemos una invitada de lujo. Así es, ¿Verdad, Aileen? así es. Aileen, Sí. ¿quieres saludar? Sí, un saludo, muchas bendiciones a quienes nos estén acompañando el día de hoy. Y sí, tenemos una special guest que es nuestra amiga y compañera y está aquí para platicarnos sobre su historia. Déjate, platico un poquito. Sí, qué bonito. Tenemos con nosotros a nuestra amiga Annie Ogando desde la República Dominicana. Amén. Annie, bienvenida a nuestro programa, Justo a Tiempo. Gracias por la invitación. Sí. Tenemos mucha curiosidad de conocer un poco más de tu llamado a las naciones. Y para platicarles un poquito, Annie está involucrada en misiones de a corto plazo desde su adolescencia. Realizó su escuela de misiones con Jucum, que es Juventud con una Misión, una organización con la cual sirve hasta el día de hoy como voluntaria. Wow. Estudió educación y realizó una maestría de educación cristiana, lo cual le ha permitido ministrar a muchos estudiantes por un periodo de 26 años. Gloria a Dios. Wow. Y todo para la gloria de Dios. Sí. Annie ama a la diversidad. Ama la diversidad cultural y los idiomas. Vivió esto es muy bonito. Vivió 5 años en la selva de las Amazonas con grupos de indígenas sirviendo a tiempo completo. Wow. Ay, Annie, tú tienes mucho que contarnos. Sí, sí. Wow. Prepárate donde estés, si estás en el carro, si estás en tu asiento, en tu sofá, prepárate. Agarra una cobijita con tu aire acondicionado ahí, si está haciendo frío, si no, pon tu ventilador, porque Annie viene cargada, porque todos esos títulos son para la gloria de Dios. Sí. Es para glorificar al Señor, porque todo lo que adquirimos es siempre para glorificar al Señor. Sí, como herramientas, ¿no? Exacto, los usamos como herramientas para hacer la obra, el llamado, para poder glorificar al Señor con toda nuestra fuerza, con todas nuestras armas. Uh-huh. Y ese es el motivo de prepararnos tanto, ese es el motivo de tanto título. Quizás los títulos no son para glorificarnos nosotros, pero sino para glorificarlo a Él. Porque mientras más haga Él, más sí, ¿verdad? Con excelencia uno se va preparando. Los títulos quizás no es lo más grande, pero quizás el trabajo y la preparación de eso hace uno el trabajo de Dios, pero con excelencia. Exacto. Y eso honra al Señor. Sí. Pues dejemos que Annie se introduzca. Bueno, como ustedes dijeron, vengo de la República Dominicana. Estoy muy honrada de estar aquí. Mi experiencia a tiempo completo en Perú marcó mi vida. Y fue un antes y un después en cuanto a misiones y la forma en ver el mundo y el plan de Dios. Wow. Y Annie, yo tengo una pregunta y vamos a entrar así. ¿Sabes qué? Antes de empezar, vamos a leer el versículo del día. Ya estamos bien emocionadas. Yo estoy emocionada porque yo quiero ir. Yo quiero que la gente escuche, Annie, tu testimonio, porque nosotros hemos podido escuchar el testimonio, la versión larga, y es demasiado para bendecir al Señor y para bendecir la vida de la gente. Eso no se puede quedar así escondido, eso tiene que salir. La gente tiene que saber lo bello que es cuando uno sirve a misiones. Pero sin más preámbulos, vamos a leer el versículo del día que dice en Romanos 10, 14, 15. Y esta palabra es poderosa. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Fíjense cómo va la palabra diciendo,
Primero oyes, primero escuchas, primero recibes y después ahora sirves. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de Jesús. Wow. Amén. Qué bella palabra. Me pongo hasta chinita porque lo empiezas a leer y te empieza a decir el Señor que es necesario que nosotros hablemos, que es necesario que nosotros prediquemos, que los que ya conocemos a Cristo en nuestro corazón, los que ya hemos sido llamados, vayamos y prediquemos y hablemos, porque si no, la gente que no conoce, ¿cómo va a saber? Así es. ¿Cómo va a oír? Y luego no se queda ahí, luego da el llamado a los que ahora fueron agregados a la fe. Porque dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Wow, qué palabra tan hermosa. Sí. Y qué importante es saber que cuando el Señor te habla, cuando el Señor te habla a ser su hijo, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y tú te dispones tu vida al Señor, hay un llamado. Hay un llamado, quizás a misiones, quizás a ser pastor, quizás a ser, no sé, algo tienes que hacer cuando el Señor te habla, algo que venga a ensanchar el reino de Dios, porque ese es el llamado. Nosotros somos llamados para ensanchar el reino de Dios. No solo que ya nos convertimos, oh my God, ya tengo Cristo en mi corazón, qué bonito se siente, qué bello. Ahora mis problemas se me van a solucionar porque uno del mundo pues así viene pensando, ¿verdad? No, si tú fuiste alcanzado es porque hay un llamado para ti, ¿verdad? Y pues no sé, Ani, no sé si quieres empezar. ¿Tú tenías una pregunta de los comienzos de Annie? Amén, amén. Sí. Pues a mí me encantaría saber, Ani, ¿cuándo sentiste tú el llamado? ¿Cómo sentiste? Porque a veces uno piensa, oh, voy a sentir un llamado y va a venir una luz, y me va a alumbrar, y una gran voz del cielo, tú has sido llamado. Pero no, los llamados de Dios son diferentes. Y ahora nos encantaría saber, Ani, ¿cómo fue tu llamado? Cuéntanos. Bueno, mi primer encuentro con misiones fue más o menos a la edad de 9 años. Llegó un barco misionero y conocí a una señora, se hizo amiga de mi mamá. La señora hablaba inglés, mi mamá hablaba español, pero se hicieron muy buenas amigas, no sé cómo. Esa señora nos dejó a mi hermano y a mí una foto del barco y como un deseo, un saludo, y eso fue como lo que plantó la semillita. De ahí yo me mantuve conociendo muchos misioneros y a la edad de 15 años estuve en un campamento de discipulado para misiones y ahí hablaron sobre un grupo que vivía en el desierto del Sahara, que se parecían a los dominicanos, hablaban español y habían sido expulsados de Marruecos. Y ellos no sabían acerca de Jesús. Para mí, pensar en un grupo de personas en plena actualidad que todavía no han escuchado el nombre de Jesús o que conocen a Jesús pero no saben que vino a salvarles, era inconcebible. Entonces, hablaban sobre los retos de vivir en el desierto, de las necesidades de estas personas. Y yo pensé, bueno, para mí no es tan difícil. Para mí era fácil comer cualquier cosa, dormir incómodo. Era lo que hacíamos. Yo soy de República, yo puedo comer cualquier cosa. Es que en los campamentos de adolescentes hacíamos todo eso. Dormíamos en el suelo, comíamos lo que sea. El idioma no era un problema. Entonces yo dije, bueno, yo creo que yo quiero ir donde nadie quiere ir. Porque era difícil conseguir personas que fueran a ese lugar. Ese día la persona que hablaba hizo un llamado y ya yo estaba convencida a los 15 años que yo tenía que ir a donde nadie quería ir y donde no habían escuchado. A eso de los 17 años, entonces hice mi escuela de misiones con la misma organización y se suponía que de ahí salía al campo misionero. Pero las puertas no se abrieron para los musulmanes y una decisión sabia de mi mamá, que siempre nos apoyaba en todo lo que tuviera que ver con el Señor. Ella dijo, bueno, tienen que estudiar algo y luego que terminen de estudiar una carrera pueden irse a donde quieran, hacer lo que ustedes deseen. Eso es, perdóname que te voy a interrumpir, Ani, pero me gusta que hayas comentado eso, porque a veces nosotros cuando venimos al Señor, inclusive los jóvenes, porque me impacta que tan joven recibiste tu llamado, y los jóvenes dicen, oh, ya me llamó a misiones el Señor, voy a votar todo. Ya no quiero estudiar, ya no quiero trabajar, ya no quiero nada, yo quiero ir a misiones.
Pero me encanta, Ani, que tú estés compartiendo eso, de que tenemos un Dios de orden. Porque ese es el Señor usando a tu mamá. Sí. ¿Verdad? Compártenos más de eso, Sí. me gusta. Luego yo aprendí que la estrategia para entrar a los países que son cerrados al evangelio era como obrero biocupacional. Entonces lo ideal era tener una carrera que te permitiera entrar como profesional y ahí ejercer el ministerio como Wow. misionero. Entonces mi mamá y yo llegamos a un contrato y el contrato era que Como yo todos iba, teenagers. claro, que yo iba a la universidad, pero que los veranos yo iba a hacer misiones y en Navidad también las vacaciones que sea que la universidad me diera, yo lo iba a usar para hacer misiones, para no perder el contacto ni el llamado. Entonces ella estuvo de acuerdo. Así que así hicimos y finalmente eso me dio experiencia, pero también me hizo más efectiva en el campo misionero. Sí, En la tarea de discipular y de Elizar, además que me ayudó a echar raíces en mi iglesia, a dar frutos en mi iglesia y poder ser enviada por la iglesia. Y cuando tú te decides irte al Sahara, ¿verdad? Bueno, no, fui a la selva de Perú. A la selva. Las puertas no se abrieron para el mundo musulmán, mayormente porque en el mundo musulmán una mujer soltera y joven no es lo ideal, no tiene mucho impacto. Pero en eso se abrió un campo misionero en Perú. Unos amigos vinieron a la iglesia y ellos eran los líderes de jóvenes cuando yo era pequeña. Y ellos compartieron cómo el Señor les había dado una visión y un sueño, les había enseñado el mapa de Perú y un puntito donde había una tribu que se llamaba Urarina. Y le dijeron que fueran y buscaran esa tribu. Wow. O sea, en ese momento comenzamos viajes de corto plazo, porque ellos decían, no hay nadie que vaya hasta allá. Sí. Entonces yo dije, bueno, yo puedo ir. Wow. Quizás esta es la oportunidad que he estado esperando. Y esas fueron las puertas que se abrieron. Y cuando sentiste ese llamado de ir a Perú, cuéntanos, yo quiero que nos cuentes así como lo espiritual, ¿qué sentiste en tu corazón? ¿Qué sentiste en el espíritu? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Cuéntanos. Bueno, mientras yo escuchaba la historia desde el púlpito, las cosas que ellos contaban y cómo el Señor les había mostrado sobre esta tribu y la necesidad que había, yo igualmente era como yo puedo ir. Esta es mi oportunidad. Y el Señor era como hablando. Son no alcanzados. Y me parecía que en Perú, o sea, en mi patio, todavía habían personas que no conocían al Señor. Y otra vez el idioma no era una barrera. El mudarse no era una barrera. No era un campo tan cerrado como los musulmanes, que era donde yo inicialmente pensaba ir. ¿Tú batallaste con la duda del llamado cuando lo empezaste a recibir? ¿Alguna vez te entró la duda que quizás ¿Seré yo o será Dios que me está llamando? No, nunca me trajo duda el llamado. Lo que sí era que había muchos obstáculos. Por ejemplo, se suponía que yo debía llegar el lunes a Perú y el viernes yo no tenía un ticket de avión. Entonces era como, yo recuerdo haber estado llorando mucho y fui donde mi papá espiritual y yo decía que fue misionero en República Dominicana por más de 30 años. Entonces yo le decía, si yo le digo a mi pastor que yo no tengo el pasaje de irme el lunes, él me va a decir es por fe. que no, que me quede, que quizá no es el tiempo. ¿Quién sabe lo que me iba a decir? Quizá me va a decir, espera unos días que el Señor provea, no sé, pero quizá no es fin de semana. Entonces él me dijo, ¿quién te está llamando? ¿Te está llamando Dios o te está llamando tu pastor? Y me dijo, este es tu caminar de fe con Dios. Entonces, si Dios te ha llamado, Él va a proveer. Y el sábado en la noche, ya el domingo oraban por mí porque yo me iba el lunes. El sábado en la noche alguien me llamó y me dijo que iba a usar sus millas para el ticket. Así que así llegué a Perú el lunes, pero casi que no llego. Y en Perú me decían, no puedes dejar de llegar, te estamos esperando. Solo tú puedes hacer este trabajo. O sea, no podía decir que llego en un mes porque ya había un proyecto esperando.
Imagínate, el llamado a misiones es totalmente por fe, Yeah, Sí. total. totalmente por fe, Aileen. Ujú. Porque si el Señor te lleva donde hay una tribu que ni tan siquiera tú hablas el idioma, tú vas por fe. Sí. Dice, Señor, aunque sea mi Sí. body language, voy a usar para poder Sí. alcanzarlos. Todo lo que se requiere, yo pienso en el campo misionero, es que Obediencia. tú, Sí. le obedezcas al Sí. Espíritu Santo y Sí. que le creas al Ujú. Señor, porque Sí. ahí sí que tienes que probar tu fe. Ujú. Otra cosa que había pasado era que una semana antes ya yo llegaba a la base de Jucum en la selva, que era una oración que yo había tenido porque yo no quería llegar sola, una mujer sola, a un lugar que yo no conocía. Y una semana antes habían tenido una división entre la base de donde yo llegaba y los misioneros que estaban dispuestos a esa base para trabajar con los urarinas. Entonces yo llegaba y no tenía dónde vivir tampoco. Así que me recibió una familia que todavía considero mi familia de la selva, Wow. pero de una chica que yo había conocido en una de las visitas a Perú. Una locura. Wow, imagínate. Wow. Qué tremendo. Sí, yo sé que ya nos compartiste una historia de fe en obras, esperando el boleto, pero ¿han habido algún desafío difícil que has enfrentado en el caminar misionero y cómo fue que tu fe te sostuvo en medio de esa prueba? El campo misionero, especialmente en los grupos no alcanzados o semi alcanzados, está lleno de retos. Y solamente yo diría que la oración es lo que Ujú. ayuda a sobrepasar esos Sí. retos. Sí. Uno de los versículos que siempre me sostenía en el tiempo que ya yo quería, que estaba llorando o casi devolviéndome, Ujú. era Hebreos 11:6, el de sin fe es imposible agradar a Dios. Mm. Porque el que se acerca a él tiene que creer que le hay y Sí. que él es Yeah. ganador de los que le buscan. Wow, Yo qué bello pensaba versículo. cuando yo dudo, Dios no se agrada, Ujú. porque Él quiere que Sí. uno deje que Él Muy sea bien. Dios. Entonces eso me ayudaba. Yo no tuve retos de enfermedad como mucha gente o retos de comida o de dormida o de viajes, pero sí, cada proyecto venía con sus propios retos. Pero eso fue más bien Dios trayendo la provisión de protección. Tú Claro. nunca supiste si caminando en la selva ya venía ahí un animal que iba Claro. directamente para ti, pero el ángel lo pisó y tú seguiste como Así es, confiada, así ¿verdad? es. Limpiándote el camino. Sí. Estamos rodeados, o sea, la gente en la comunidad donde nos quedábamos salían del río que lo picó una mantarraya, Oh, que my God. lo picó una serpiente porque estaban buscando Yeah. los plátanos para comer. Oh, wow. Wow. Estamos rodeados de todo este tipo de cosas, pero a nosotros no nos tocaba. Gloria a Ujú. Dios. Malaria, personas Sí. con malaria en medio nuestro. Es un Y era testimonio como grande. Tremendo. orando que lográramos Sí. terminar el mes y que no se nos pegara la malaria. O sea, era Oh, wow. un milagro tras otro realmente de Sí. protección. Ujú. También hay mucha opresión Ujú. espiritual en el campo, especialmente en esa área, porque hay muchos chamanes, muchos brujos en cada comunidad, son como la autoridad espiritual de ese lugar. Y también hay muchos sociólogos que viajan y están en contra del evangelio, porque ellos dicen que el evangelio viene y les cambia la cultura a la gente. Ujú. Entonces había uno en particular que Correcto. viajaba por el río donde nosotros ministrábamos y él le decía a la gente, mátenlos, cuando ustedes vean los misioneros, mátenlos, porque en la selva no hay ley. Mm. Si ellos no matan, no van presos ni nada, Oh, porque cada wow. tribu tiene su propia ley. Mm. Entonces era como visitar a nuestro propio riesgo. Y él Oh, los wow. animaba. Ujú. Y no Wow. los dejen entrar y no los dejen venir y no escuchen lo que ellos tienen que decir. Mm. Y cuando íbamos y visitábamos, ellos nos hacían esas historias. Oh, wow. Pero imagínate. veían que el poder del Señor era real. Gloria a Sí, Dios. sí, tú mencionaste algo Gloria muy a Dios. importante que es la oración. Amén. Cuando va un enviado, Jenny, Ujú. quizás va Annie al frente, pero se queda un grupo, los familiares, la iglesia, respaldando en Sí, oración. amén. Tanto sirve Importantísimo. ella con sus manos como servimos nosotros Sí. sobre nuestras El rodillas. Espíritu, amén. Es muy importante la oración. Sí, muy importante. Sabes que esa es una clave.
y me impacta oír todos esos testimonios, porque nosotros que hemos ido a misiones, ¿verdad? Hemos ido nosotros, no vamos a selva, no vamos a encontrar todo eso que tú estabas expuesta. Y tal vez tú quizás no miraste tantas, como dice, serpientes ni cosas así, porque había un ángel cubriéndolos a ustedes. Porque la protección del Señor estaba con ustedes, pero a veces no se da cuenta uno. Uno está tranquilo, pero hay ángeles alrededor nuestros, ¿verdad? Y nosotros vamos a misiones, a ciudades, y ponemos a toda la iglesia a orar por nosotros. Sí. Ponemos a toda la iglesia a orar, y todavía, nos fue bien difícil porque no comíamos a tiempo, porque calor. dormimos, el calor, no era así, eso soporta. No es nada, no es ni una fracción de lo que realmente un misionero que va a la selva, o que va realmente con ese llamado a ir a los no alcanzados, a esas tribus que viven sin ley, como tú dices. Vas expuesta a de que un indígena se moleste por lo que le estás diciendo y ahí mismo te pueda asesinar. Sí. Entonces va con eso de saber, en el testimonio que en el largo tú dijiste una cosa, voy a morir, o no sé cómo fue las palabras que dijiste, pero dijiste tú vas dispuesta a morir. Si me toca morir ahí, pues ahí me muero haciendo Cuéntanos un poquito de ese sentimiento. Por eso hay que estar seguro de que Dios es que te está llamando. Algo que yo aprendí antes de salir es que Dios va a hacer las cosas de la manera en que Él sea más glorificado. Algunas veces Dios es más glorificado en la muerte de alguien y muchos llegan a Él a través de eso. Y otra vez el Señor es glorificado en la vida y ministerio de alguien en un cierto momento. Entonces, uno tiene que saber que fue Dios quien lo llevó ahí. Tú hablabas de historias de ángeles y en la selva es muy común escuchar historias. Tengo dos historias de dos amigas. Una es enfermera norteamericana y va por tiempos allá. Y dice que en una estaba lloviendo mucho y cuando tú te vas a montar al bote, todo ese es lodo, es barro. Se resbala muy fácil. Entonces ella se resbaló y casi iba a caer de boca en el agua. Ella sintió que algo la jaló y la estabilizó. Y cuando ella se volteó para preguntarle al señor que estaba detrás de ella si él había sido que la había ayudado, él dijo, no, yo no me he movido de aquí. Otra misionera alemana, su bote se volteó y ella se estaba ahogando y alguien la sacó. Y cuando ella preguntó quién la había sacado para agradecerle, no apareció. Habían sido ángeles y eso es muy común. El mundo espiritual es muy palpable. Sí, es que a veces nosotros, yo sé que no tenemos que adorar ángeles, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que adorar solo al Señor. Dice que solo a Él adoraremos y solo a Él, ¿verdad? Le rendiremos. Pero hay ángeles. Hay ángeles que el Señor usa. Y que a veces nosotros también tenemos que usar, ¿verdad? Como cuando mandó al ángel Gabriel a pelear la batalla. Entonces hay ángeles que están asignados, están asignados a proteger a los misioneros, a protegernos en algunas circunstancias que nosotros pasemos. Y es real porque el mundo espiritual, así como el mundo de Dios es real, pues también el enemigo es real. Cuéntanos, Hani, ¿qué opresión sentiste tú en alguno de tus viajes donde dijiste, Señor, esto no lo puedo soportar, o esto ya no, Señor? ¿O no te ha pasado eso? Bueno, sí. Cuando uno llega a las comunidades hay siempre como una atmósfera pesada. Y uno tiene que estar muy apercibido de las estrategias del enemigo. El enemigo puede venir con división entre el equipo, o algunas cosas. Uno está ahí por muchas semanas incomunicado. No hay internet, no hay teléfono, no hay nada. Nadie sabe si tú vas a regresar o no. Y eso también puede afectar las emociones. También tú tienes el rechazo. A veces llegamos a comunidades y decían, pueden quedarse a dormir aquí, pero no queremos escuchar lo que ustedes tienen que decir. Entonces era quedarnos y ayudar y orar, esperando que sea el Señor quien rompa esas barreras. Y a veces el Señor usaba a alguien que se enfermaba y orábamos por ellos o los ayudábamos con alguna cosa o alguna medicina. Y era eso lo que el Señor usaba para abrir la puerta al evangelio en esa cierta comunidad. Amén. Hay un
versículo muy, muy bonito que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aleluya. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Si tú tienes un llamado que tú sientes que tu corazón palpite, te gustan las historias que está contando Annie y ya lo habías pensado o algo se comienza a despertar en ti, órale al Señor, pídele confirmación y si Él te ha llamado, Él va a empezar a abrir las Amén, puertas, te va a amén. empezar a confirmar, te va a empezar a hacer vas a empezar a hacer conexiones Sí, amén. y tu pasión por las almas, por el país que Dios ha puesto en tu corazón, lo vas a empezar a soñar, lo vas a empezar a escuchar y solamente no te cierres. Amén. Di, heme aquí, Señor, al tiempo que tú quieras y como tú lo has planeado. Amén. Nos gustaría hacerte una invitación que es muy importante, la invitación más importante que tomarás en tu vida aquí. Sí, amén. Amén. Hay un llamado no solo para Annie, no solo para nosotros, no solo para los pastores, no solo para los evangelistas, sino que para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón. Y en Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado y es de ir. Ir y predicar la palabra, ir y pasar eso tan grande que el Señor ha depositado en tu corazón, como es la salvación, como es el reconocer a Jesús en tu corazón, como es saber que tenemos a un Dios poderoso, soberano, omnisciente, omnipresente, que quiere salvar a todos, porque Él vino a morir por todos, por todo aquel, dice, que invoque su nombre. Y ahora si estás ahí y te ha tocado testimonio que Annie nos está contando, estas vivencias, porque no son historias, son vivencias que ella ha experimentado personalmente y las está convirtiendo. Te invitamos a que abras tu corazón. Abre tu corazón al Señor y si te gustaría recibirlo, puedes hacer esta corta oración conmigo y decir, Señor Jesús, vengo a ti, Señor, cansado, Señor, agotado, Señor, de buscar, Señor, cosas en el mundo que no me han dado, Señor, que no han llenado el vacío, Señor, que siento en mi corazón, Señor. Lo he tratado de llenar con tantas cosas, Señor, pero nada ha logrado, Señor, ocupar ese puesto que siento en mi corazón, Señor. Ahora, Señor, yo te recibo en mi corazón. Te pido que vengas tú y te sientes en este trono de mi corazón, Señor, y seas mi Dios. Yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu hijo, Señor. Yo te recibo como mi Dios, como mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Te pido, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, en este día, Señor. Y yo te confieso como mi Dios, como mi Salvador. Y te entrego mi vida, mi mente y mi corazón, Señor. Gracias, Señor, te doy, Señor. Y te pido, Espíritu, que me guíes a toda verdad. Si tú hiciste esta oración conmigo, si tú sentiste al Espíritu Santo moverse en esta mañana, escríbenos en las redes. Escríbenos y dinos, Jenny, Lira, yo hice este llamado y yo quiero saber qué tengo que hacer ahora. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y si tú ya recibiste al Señor en tu corazón y sientes ese llamado de misiones y tú has sentido siempre que tienes un llamado a ir a las naciones, a ir a otros lugares, también escríbenos. Annie te va a responder todas tus preguntas que quieras. Ella tiene las respuestas que quizás tú andas buscando porque tiene la experiencia. También tenemos el testimonio de ella de 1 hora donde nos cuenta muchas cosas, donde nos cuenta muchos detalles más de todas estas travesías que pasó en misiones. Y te invitamos a que nos visites. No sé si Annie te gustaría hacer alguna invitación. Bueno, involúcrate, ora, da y ve. Y ve un paso a la vez y ve al Señor abrir puertas. ¿No te gustaría, Annie, compartir alguna de las naciones, de los lugares donde pueden? Bueno, algunas organizaciones con las que trabajamos que son confiables para dar son La Fe Viene por el Oír, Los Pioneros, Medical Missions International, Renew World Outreach, Jucum y 3 Olas. Amén. ¿Y cómo pueden dar con dinero? Sí, buscan en el internet la organización y ahí ellos explican las formas en las que pueden dar y ellos aseguran que pueden canalizar esos fondos a donde deben ir. Ay, gloria a Dios. Muy bien.
Conéctate en nuestras redes de comunicación social. Nos encuentras en Facebook, Instagram, YouTube como Justo a Tiempo. Amén. Te mandamos muchos saludos. Saludos a nuestras amigas Brenda, Lida, Sí, que nos pueden las acompañar. extrañamos. Dios les bendiga. Recuerda que en cualquier momento, en cualquier situación, tú puedes invocar el nombre del Señor. Él te escucha. Él es todopoderoso para salvar, para sanar y para restaurar. En el nombre de Amén. Jesús. Bendiciones. Gracias por acompañarnos y los esperamos el otro jueves. En la próxima.